Para muchos, el escándalo de una figura pública más grande de México o América Latina. Para mí, un antes y un después que nunca ha sido contado a detalle y a profundidad, desde cómo lo viví, cómo lo experimenté, cómo lo trascendí, todo lo que estuvo detrás en cada detalle, en cada persona, cómo creé todo esto, cómo lo sané, cómo pude seguir, cómo pude aún así llenar todos los lugares a donde iba y cómo se le dio la vuelta a algo tan denso. Bienvenido a Radio Ananda. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto que vivo? ¿Cómo puedo realmente vivir y dejar de sobrevivir? Quiero llenarme el corazón de vida. Si tú sientes este llamado, entonces este es tu espacio. Tu espacio de dicha. Este es el reencuentro con tu alma. Vendrás buscando respuestas, pero lo único que te llevarás será a ti mismo. Radio Ananda con Ricardo Ponce. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Radio Ananda. Más allá de ser un episodio, es un proceso de autosanación, es una forma de expresarme, de conectar con mis emociones, con todo lo que tengo en mi pensamiento para empezar a cerrar todo este ciclo. Y quiero contar cada detalle de lo que hubo atrás. Hay muchísimos nombres que ustedes no saben, ni muchísimas cosas que pasaron alrededor mío, que experimenté desde el primer día. Quiero que lo escuches, quiero que lo entiendas, y si no lo haces, aún así, yo voy a estar ya liberado. Bienvenido a este gran momento de mi vida. En el transcurso y el recorrido de este audio, te vas a poder dar cuenta de mis emociones, sobre todo, obviamente, del enojo. Y ese enojo viene simplemente porque callé más de 1 año, 6 meses, todo lo que tenía que decir a cada persona que quería contestarle, y eso fue el mayor infierno que viví. Más allá de cualquier otra cosa, eso fue lo peor. Empecemos. Antes de ir al punto principal de dónde empezó todo, que no fue ese día del retiro, fue mucho antes. Y por si las personas se salen de escuchar todo esto, quiero que quede muy claro que en esta tercera dimensión, donde tenemos esta dualidad, donde estamos experimentando la separación, en esta dimensión, y así te puedo hablar aquí en Radio Ananda, desde ahí, los que generaron todo esto, los que armaron todo esto en su propio beneficio, no siento que haya sido realmente en mi contra porque a mí ni siquiera me conocían, pero yo tengo relación con algunos de ellos y les voy a explicar al rato lo que sé de cada uno de ellos y de lo que había detrás de cada uno de ellos. Quiero primero señalar que había 5 intereses en este caso. Más allá de que quisieran afectarme o algo así, había 5 intereses personales. Y esos 5 intereses se juntaron en un mismo momento para generar todo esto. La primera y más importante, Alessandra Rojo de la Vega, que estaba buscando una diputación por el Partido Verde. Ella, por medio de su comunicación y la del Partido Verde en aquel momento, recuerden que en ese momento el Partido Verde estaba dándole dinero a los influencers, ¿se acuerdan? Y estaba generando muchas de estas estrategias
sucias, como siempre lo hacen, pero obviamente es mi querido México y aquí no pasa absolutamente nada. Voy a profundizar después en este tema, pero ese es el primer interés que buscaba la Diputación y el estigma, el concepto era defendemos a las mujeres, por eso tenían que generar un antagonista, alguien que fuera alguien en contra de las mujeres, obviamente así lo iban a poner, para que entonces ella fuera la heroína de yo defiendo a las mujeres, ya se dieron cuenta. Por favor, llévenme a la Diputación. Cosa que no pasó. Primer interés. Segundo interés, y también muy importante, el de Diego Rusarín, que no sé si es un conferencista, un empresario o un filósofo, como él se hace llamar. No sé la verdad qué hace. Yo lo único que he visto de él es que es un experto en tirar hate, es un experto en tirar odio y a eso se dedica. Me impresiona que teniendo familia, en verdad se dedique a hacer estas revueltas de odio. Qué vergüenza, en verdad. Bueno, él tenía el interés de generar una ley antisectas, así le llamaba. Porque él decía que lo que hacíamos Daniel Javif, Diego Dreyfus y Ricardo Ponce eran una secta. Él decía, y esto todo lo estoy recopilando de las cosas que él mismo decía, y que lo tengo todo documentado, donde él dice, bueno, es que estas personalidades crecieron muchísimo en la pandemia. Y sí, tiene razón, crecimos mucho en seguidores, la gente estaba en sus casas y tenía estos momentos emocionales mucho más fuertes y obviamente buscaba sentirse mejor. Aparentemente esto le molestaba muchísimo. Tiene varios videos muy directo, tirándole muy fuerte a Daniel Javif, donde pone su video y él sale enfrente criticándolo y ha tenido muchísimos momentos en donde lo insulta de forma tremenda. Y también a Diego Dreyfus lo mismo, exactamente lo mismo, poniendo videos de él y agrediéndolo directamente. Obviamente ya conocemos lo que pasó con el debate de Carlos Muñoz, donde obviamente ahí se ve toda su agresividad, toda su mala leche de este personaje, donde su único fin era acabar con todo esto. Obviamente a través de todo esto, pues lo empiezan a invitar a podcast y ahora era como el héroe, anti-coach y todo esto. Maravilloso para la gente, obviamente, que está en el mismo punto de conciencia y de odio. La mayoría de mi México está en ese punto de conciencia, tristemente. Y obviamente ganó muchísimos seguidores. Bueno, él iba a poner una ley antisectas. Esa ley antisectas era para que nosotros dejáramos de compartir nuestros eventos y nuestro mensaje. Obviamente, él a lo mejor ni siquiera lo sabía o ni siquiera se había dado cuenta. Pero él sentía un celo muy grande, una envidia muy fuerte, sobre todo por la expresión. Y ahorita les voy a decir cómo nos damos cuenta de esto, como en autosanación, cómo nos damos cuenta de, con base al cuerpo, con base a mi creación, cómo me doy cuenta de lo que llevo dentro y lo que tengo que sanar, obviamente. Que es algo, un ejercicio que lo voy a hacer, obviamente, conmigo en todos estos audios que voy a grabar. Ahora, Diego, lastimosamente, es una pena, tiene un hijo que no puede hablar. Cuando pasa esto y cuando tenemos esta herencia es porque hubo un momento muy trágico en donde no puedes expresar algo, ya sea un secreto muy fuerte o algo parecido que se genera eso en tus hijos. Y de ahí obviamente se denota el bloqueo en la expresión. Obviamente lo que muestra Javif, Diego Dreyfus y Ricardo Ponce es una expresión muy fuerte. Cuando Diego Rusarín se encuentra con estas expresiones, se ve reflejado estas emociones y este bloqueo tan fuerte de su herencia, de yo no puedo expresarme, a mí no me escuchan. Y observe muy bien su mensaje porque todo el tiempo él está diciendo que hay víctimas, que los pobres, que hay que ir contra el que no tiene defensa, todo así se siente él. Él se proyecta en ese mundo
Él se ha sentido siempre así. Eso es más que obvio. Y entonces, obviamente, salen estas expresiones tan grandes de Daniel Javif, que es un orador muy, muy fuerte, Diego Dreyfus, que es muy directo, que obviamente tiene mucha presencia, y sale Ricardo Ponce. Y obviamente se ve reflejado en eso e intenta generar todo esto. Para todo esto se apoya de una persona que se llama Pablo. En un momento voy a dar el nombre de él. Pablo Salum, de Argentina, que es una persona que su madre murió aparentemente en una secta, donde parece que el gurú, el maestro, le dice, tómate esto, y parece que su madre se muere, ¿no? Como si su madre no tuviera ninguna responsabilidad en eso, y fuera un robot y fuera completamente dependiente. Así llegamos a ese punto tan tremendo. Obviamente esta persona tiene un dolor tremendo que no ha sanado, tiene una herida muy muy fuerte, se le ve en su mirada de tristeza, en sus ojos. Imagínense hablar de esto todo el tiempo, imagínense todo el tiempo estar intentando ir contra algo. Imagínense tan fuerte todo el dolor que debe de llevar esta persona. Bueno, estas dos personas con tanto dolor se juntan, se encuentran, y obviamente Pablo intenta darle toda esta ley a Diego Rusarín. Cuando sucede todo esto, Mayre, que es la tercera persona, contacta a Alessandra Rojo de la Vega, y después se contactan con Diego Rusarín, a quien Alessandra le llama socio y compañero de viaje, que van de la mano, hace esta connotación de que lo están haciendo juntos. Pablo es una persona que ha recibido varias amenazas de muerte en Argentina y en otros lugares porque pues, se dedica a eso. Y siempre que tú estás envuelto en el odio y en tirar y demás, no puedes esperar que no te salpique algo. Eso es innegable. Eso es innegable. Eso es como si un narcotraficante nunca fuera amenazado de muerte. Es obvio que va a pasar, ¿me explico? Es obvio. Entonces son cosas que así son. Está envuelto en esa vibración, está envuelto en su odio y piensa que acabando con todo lo externo, pues va a acabar con ese dolor que lleva adentro, y eso nunca va a pasar, lo sabemos perfectamente. Pero se encuentran estas dos personas con grandes heridas y contactan a Diego Rusarín, Mayre, y le dice, oye, ¿cómo te puedo ayudar? ¿No? Y Diego dice, bueno, pues yo te puedo dar difusión. Le dice Mayre, dame difusión. Y Diego Rusarín dice, bueno, vamos a aprovechar este momento para acabar con otro, entre comillas, coach, así lo dice él, citando sus palabras, yo no soy coach, y vamos a acabar con otra persona, porque pues a mí ya se me reconoce como eso. Yo ya acabé con Carlos Muñoz y ahora voy a acabar con otro más. Eso era como su labor del gran héroe mexicano. ¡Wow! Grande Diego Rusarín, eres muy grande, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Y entonces, a partir de eso, empiezan a confabular todo esto. Entonces se acerca Diego Rusarín con el Partido Verde, encabezado por Alessandra Rojo de la Vega, que tiene también a personas más arriba, que son, en un momento voy a decir, las personas que son los políticos y diputados que intentaron llevar esto a la Cámara para que se aprobara esta ley. En algún momento salió y todo fue a partir de lo mío, de ya no queremos que haya estos retiros espirituales, ya no queremos que no sé qué. Yo no sé por qué lo hacían realmente, qué ganaban, no sé si les faltaban leyes o tenían ya una deuda con Diego, pero pues yo no lo veo ni siquiera nada taquillero para recibir votos. Realmente a la gente no le importa nada, pero bueno, ellos ya saben que son eruditos, ¿no? Entonces lo generan de acuerdo a eso. Diego encuentra esa oportunidad. Él lo cita así en un podcast que sale en mi video. Lo cita así: yo aproveché la oportunidad. Y si hubiera sido el partido verde, azul, morado, el que sea, yo hubiera tomado la oportunidad. Pero encontré en este momento la oportunidad y dice, sí, lo aprovecho. Entonces, lo que quiere decir Diego es que se aprovechó de la situación de Mayre, de la situación, porque ni siquiera había ahí un agravio hacia ella ni nada, de la situación de Mayre, que ella también quería aprovecharse, y estoy segura que tuvo un provecho de esto. No tengo las pruebas,
y no quiero ahondar en eso, pero estoy seguro que hubo algo de eso y lo voy a dejar en duda porque en esos momentos el Partido Verde estaba dando mucho dinero y esto sí nos costa a los influencers. Y salió esto y fue muy, muy fuerte. Y en el mismo tiempo sale lo de Mayre. Entonces, bueno, si tú sabes que esto no es verdad, y sabes que te vas a meter en un problema tremendo, como en algún momento nos llegó ese mensaje de su representante que le dijo, Mayre, ¿cómo fuiste tan estúpida de meterte en esto? Imagínense, pues es obvio, es obvio. Era meterse en algo que no tiene fin, es algo y que solo la va a desgastar y que solo la va a dejar mucho peor de lo que estaba. Ya no tiene nada en qué sostenerse, nada. Aquí por lo menos Ricardo Ponce tuvo la autosanación y tuvo todo lo que ha compartido por 12 años. Ella no tiene nada. No me digan que sus videos con dildos, metiéndoselos en la boca y demás, eso le va a sostener su carrera. ¿Qué talento tiene Mayre Wink? Nada. Y de la misma forma, Diego Rosarín, no veo ningún talento ahí más que sea un intelectual. Es una persona rápida de mente, claro que sí. Es muy astuto y pues él va a poder, claro, sobrellevar todo esto de una forma u otra. Lo va a intentar hacer, pero yo sé que va a ser un golpe muy fuerte para su familia y para su carrera. Y yo creo que ya ha sido esto porque su esposa es psicóloga y se ve buena persona y yo sé que ella ha hablado con él y yo sé que él de alguna forma lo tocaron bastante porque cambió mucho su comunicación a partir del video que saqué, a partir de ahí. Y yo no creo que tenga mucho orgullo este señor de todo lo que hizo. A mí me daría realmente vergüenza salir a la calle. Pero bueno, es mi México que no sabe de esto y que es muy borrego y prefiere seguir a los comediantes y a los que les dicen que eso está bien, porque se basa en eso, mi México siempre, en ese tipo de contenido basura, que es el que escucha, que ve, y a partir de ahí, pues obviamente genera sus criterios. Bueno, Diego Rosarín tenía esta este interés tan grande, ¿no? De alguna forma, imagínense qué tan grande es, yo voy a querer eliminar todo esto. ¡Wow! Increíble. Voy a querer eliminar a Daniel Javif, a Diego Dreyfus y a Ricardo porque me generan muchísimas emociones. Increíble. Yo no puedo creer, en verdad. Yo dedicaría mi vida como a, a intentar destruir a alguien, o sea, en redes sociales y meterle tanta energía. En verdad, Diego, ¿no prefieres estar con tu hijo, abrazarlo, que sepa que estás ahí? Tantas veces que dices que tu hijo, que tienes mucho miedo de cómo lo van a tratar, de cómo lo van a rechazar. Y lo que tú estás haciendo es eso, rechazándolo. Lo estás rechazando porque en el momento en el cual tú volteas a tirar hate al mundo, lo único que quiere él es un abrazo, es que te acerques a él. Nada más. Simplemente eso es lo que quiere, de tu amor. No que destruyas el mundo para intentar darle un mejor mundo a él. Eso es lo que tienes que saber. Y algún día en tu inconsciencia lo vas a entender. Ahora, pues él simplemente intenta aprovechar ese momento, así lo dice, aprovecha a Mayre, aprovecha la situación y él intentaba que con todo esto que a mí me metieran preso, que yo fuera culpable, porque él no sabía realmente, él no sabía qué había detrás, no sabía que Mayre le estaba mintiendo, no sabía que... Alessandra tampoco sabía que Mayre le estaba mintiendo y eso que yo la contacté a Alessandra y le dije, esto no es así, Alessandra. Te va a salir el tiro por la culata y en verdad no la vas a pasar bien, o sea, no te va a ir bien, no vas a sacar un beneficio de esto. Una amiga mía que era exdiputada, muy amiga de Alessandra, le mandó mensaje y fue de las pocas personas que me apoyó en el momento que reventó todo y le dijo, Ricardo es una persona que ha trabajado para el verde, así le dijo, y hasta gratis. ¿Y qué quiere decir con esto? No es que yo haya trabajado para el verde en sí, sino que a mí me invitó una vez esta amiga y era un evento para las personas que trabajan en los hoteles, las mucamas,
los hoteles porque es el lugar donde más se suicidan aquí en Cancún y es el sector donde más suicidios hay en ese trabajo. Entonces a mí me pareció muy importante ir a dar un evento ahí y así lo hice. Y fue el evento que di con muchísimo gusto, estuve ahí y no cobré absolutamente nada. Y gusto le pone eso a Alessandra. Ricardo no cobró nada. Ricardo estuvo ahí, dio su corazón y todo, y apoyó con todo. Y pues no era, obviamente yo no iba a apoyar un partido, yo quería apoyar a la gente que estaba ahí. Y obviamente a mis amigos, que siempre estoy ahí con ellos y siempre estuvieron conmigo, en especial ella. Y bueno, ella la contacta y le dice que Ricardo no es eso. Y aparte nadie está hablando de violaciones, nadie está hablando de abuso, Alessandra. Le dice. Y lo que le contesta ella es, si esa no fue tu experiencia, no quiere decir que eso no haya pasado. Y claro que vamos a ir con todo. Y lo hicieron. Eso ya estaba, era una maquinaria que ya estaba andando 2 meses antes, que en un momento te lo voy a explicar. Primero que te explique la parte de los intereses. Entonces, este era el interés de Diego Rusarín, generar esta ley, que se generara esta ley, el figurar como una persona que está empujando una ley para que según su México sea mejor, porque para él era muy fuerte esta cuestión de que obviamente yo no lo hago, pero él no sabía lo que yo hacía, ni sabe qué comparto, ni siquiera, porque dijeron tantas estupideces y ni siquiera sabían qué hacía. Ni aunque tenían a Paola Campos ahí y que Paola llevaba mis redes, pero es que esta niña tiene un intelecto muy limitado y tiene problemas psicológicos muy fuertes, como los publiqué en mi video, que todos son estudios psicológicos que se hicieron y me hicieron a mí, y esos son los resultados de ella. Imagínense qué fuerte. Entonces salió, en un momento los voy a leer cuando lleguemos a ese punto, pero pues ya ustedes ya lo saben, está en el video muy, muy explícito. Bueno, pues lo que le molesta a Diego Rusarín es que estos coaches, y en esa parte yo lo veo completamente igual, que los coaches, los motivadores, que siempre generan un vamos, tú puedes, y que tú eres el que puede hacerlo, y toda esta cuestión. Entonces él decía, bueno, es que mi hijo va a crecer en este mundo en donde siempre te están diciendo que tienes que empujar, que siempre tienes que esforzarte, que siempre tienes que ir más allá y demás. Y yo estoy de acuerdo con eso. O sea, el mundo no va por ahí. Pero de eso a generar todo este hate en contra, solo para querer corregirle el mundo a tu hijo y que tu hijo viva en un mundo mejor, cuando lo único que está gritando es por tu amor, se me hace impresionante. Meterme en miedo, en odio, en enojo, en violencia, solo según tú, con la bandera de amor, eso, Diego, eso no es amor. Eso no es amor. Y seguramente lo has de haber visto porque yo estoy seguro que tú viviste problemas personales y detrás. Te lo vi en tu rostro, te lo vi en tu mirada, te lo vi en tu comunicación y en tu narrativa. Yo estoy seguro que viviste muchas cosas detrás después de todo esto, que obviamente nunca lo vas a decir. Y bueno, ese será el interés de Diego. Obviamente después vamos a ahondar mucho más en él porque se me hace una pieza muy, muy clave. Fue de las piezas más claves de todo porque mucho de la narrativa que se me puso en redes sociales, en las imágenes que me subía, en los bots y demás, tenían que ver mucho con cómo piensa él. Entonces, mucho de lo que dicen las personas en el video, sobre todo Paola Campos, tiene mucho también de lo que él dice y lo que él propaga. Por ejemplo, como que siempre un jefe va a ser como un abusador, como que siempre un jefe va a ser un maltratador. Y entonces Paola Campos sale diciendo ahí, sí, es que yo trabajaba muchas horas y no sé qué, y no tenía, no sé qué. Imagínense, su trabajo era subir frases y subir videos a redes sociales. Increíble. Imagínense ustedes. ¿Qué podrá decir un albañil o qué podrá decir una persona un agricultor que realmente trabaja fuerte? Imagínense. Sacaba sus fotos en el yate, en la playa, en el gimnasio, se iba a Coralina a trabajar. O sea, por favor, ¿me explico? Entonces, toda esa narrativa venía de Diego Rusarín.
Me queda clarísimo. Y cuando estaban haciendo el video, yo estoy seguro que estaba ahí y estaba coachando todo y diciendo, di esto acá, vamos a taparte tu cara porque te ves muy falsita, niña, y así generamos más, más tragicomedia y generamos mucho más vistas y demás, obviamente. Bueno, ese es el segundo interés. Diego Rusarín con su ley antisectas para acabar con todo, mejorar el mundo y que su hijo pudiera tener una mejor calidad de vida en su perspectiva. ¿Le funcionó? Pues no. ¿Cree que le funcione? La verdad, no creo, pero pues es México. En México realmente si pasó esto y ya a México ya en verdad puede pasar cualquier cosa. Nos ponen películas de cómo hacen la caja china, que es generar una noticia falsa muy fuerte para distraer del gobierno de las decisiones. Nos la ponen en las películas mexicanas. Lo vemos, nos reímos y no nos damos cuenta que nos la aplican una y otra vez. Somos un caso tremendo, es tremendo, somos increíbles. Ese es el segundo interés, Diego Rusarín. El tercer interés, obviamente, es Mayre. Vean cómo a Mayre yo la pongo en tercer lugar. Y yo la veo como simplemente un peón que usaron, que la utilizaron estas tres niñas, las utilizaron completamente para intereses más grandes. Porque obviamente ustedes véanlo y saquen de la jugada a Diego Rusarín y saquen de la jugada a Alessandro Rojo de la Vega con el Partido Verde y ustedes díganme si tres niñas hubieran tenido tanto peso como lo tuvieron a nivel internacional. ¿Ustedes creen que ellas tres solas hubieran generado todo esto con lo que decía el video? Porque ustedes escuchen bien lo que decía el video, parece que nadie lo ve, parece que estamos completamente ciegos. ¡Wow! Cosas como Andrea que decía, sí, pues yo estuve con él y después de eso lo invité a cenar. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Por qué lo invitaste a cenar? Y me dijo que no. ¡Wow! Increíble, eso es para idiotas, en verdad es para estúpidos. A mí, en verdad, cuando la gente se fue y se enojó, dije, wow, se están yendo todos los estúpidos de mi vida, completamente. Y me están diciendo que México, en su mayoría, tiene un nivel intelectual muy, muy bajo, señores. Muy, muy bajo y de percepción increíblemente bajo. Pero porque vean este tipo de cosas. Ese es número uno, Andrea. Donde pusimos en el video... Pusimos videos del retiro porque lo grabamos todo. Sus sonrisas, sus abrazos. Ricardo, me regala un abrazo y te pongo un abrazo mío. Para que lo veas en el retiro. Y después de eso, obviamente Mayre diciendo, pues yo tenía mucho morbo por su sexualidad. Yo tenía mucho morbo por el Kundalini, cómo él lo manejaba y que no sé qué. Pues estás diciendo que, en el mismo video estás diciendo que tienes muchísimas ganas de coger con Ricardo. Pero diciéndolo a los cuatro vientos. Y eso está más que claro, más que claro. Y aún así con todo eso, de repente Mayre dice, y me doy cuenta de que hay una secta sexual. Y ponen luego la imagen de NXIVM, ¿no? No ponen una imagen mía de cómo es mi secta, de qué hace o qué, nada. Y todo el mundo dice, sí, cierto, claro que sí. En verdad, señores, en verdad. O sea, atentaron contra tu inteligencia. No solo eso, sino que obviamente el Partido Verde, y como lo vimos después, Alessandra Rojo de la Vega, que tiene lapsos con el feminismo, con líderes feministas, como después de eso se dieron cuenta que después salieron fotos donde Alessandra en marchas saludaba y abrazaba a estas líderes, que fueron las que crearon todo el movimiento Me Too y el perfil de denuncia y demás, fue liderado por estos movimientos feministas y muchas páginas feministas empezaron a golpearme, a darme durísimo y eran las que más daban. El feminismo hoy se usa para manipular decisiones en el gobierno y sí, es fuerte a nivel político, y llega a mover decisiones políticas. Y eso fue una parte muy crucial. Y yo no sé si sea legal, me parece que no, que Alessandra tenga estos lazos y estos nexos con líderes feministas,
Pero el feminismo fue el que estuvo detrás de todo esto y fue la parte más fuerte. Y por eso Alessandra salía en videos y en televisión nacional diciendo, no, Ricardo, el feminismo no es esto y no sé qué. Ponían un video mío del feminismo y demás donde yo les digo que no rechacen su parte femenina y que no se conviertan en personas más agresivas, que eso es una realidad. Y salía generando todo esto. Entonces, Mayre, al ser este peón, ¿qué es lo que pasa? Mayre, ¿su interés cuál era? Se sintió rechazada y obviamente yo no creo que solo haya sido este movimiento de rechazo. Sé que a partir del rechazo contactó desde Bacalar, desde ese domingo, a Alessandra, y Alessandra le metió en la cabeza que podía irse por trata de blancas, cosa que no podía, y tal es el caso que yo gané rapidísimo esa demanda, porque pues, yo entraba con mis abogados al su despacho y se cagaban de risa. Se cagaban de risa. O sea, Ricardo, pero ¿cómo? O sea, y se burlaban de mí, y había como muchos chistes a mí, míos ahí ya adentro. Y eran dos mundos muy diferentes, porque yo entraba y se cagaban de risa. Cuando iban con mi familia, les digo, es que se están riendo estos, o sea, se les hace muy fácil. Pero ve todo lo que pasa allá afuera. Y el miedo siempre era de ellos que los grupos feministas como generaran como toda esta cuestión y se hizo y este levantamiento que al final obviamente ocurrió. Y ahí es donde a mí me acusaron de una secta, pero díganme a mí qué tengo yo de una secta. En verdad, yo voy y los encierro, yo les doy rituales, les doy lo que tienen que decir, lo que no tienen que decir, no los dejo salir, los marco como Nexium. ¿En verdad? ¿Tú que has ido a mis retiros, tú que has estado en mis eventos, en verdad tú crees que hago eso? ¡Qué flojera sería! Claro que no. Pero tiene mucho más rasgos de secta, y no digo que lo sea, pero tiene rasgos de secta el feminismo. Que eso sí es una ideología que te dice cómo vestir, en qué creer, a quién odiar, en cómo levantarte. Son personas que se congregan en un lugar, que generan destrozos, que generan violencia. Eso tiene mucho más connotaciones sectarias. Y esos señores, nadie está haciendo absolutamente nada. Es tan ridículo porque, por ejemplo, tenemos la religión cristiana o católica que siempre le ha dado mucho más fuerza al hombre. Por ejemplo, yo no veo que estén las feministas haciendo desmadre porque Juanita, cuando se casa con Juanito, pues su apellido va en segundo plano y el del hombre va en primer lugar, ¿no? Y así es, el hombre va primero y la mujer después. ¿Por qué no van para allá? ¿Y por qué no van con todos estos pastores que dicen que el hombre es el que tiene la razón y que la mujer tiene que simplemente decir que sí? Y así es como nuestra mentalidad machista, ¿no? Yo en ningún momento he agredido a ninguna mujer, en ningún momento, al contrario. Aquí las mujeres se han sanado de abusos, de violaciones, de circunstancias muy, muy fuertes. Y ahí están los miles de testimonios que salieron en su momento también, cuando estaba todo esto muy fuerte. Entonces, a Mayre, a mí se me hace muy, muy fuerte que realmente Mayre tuviera como este interés de vengarse de mí tan fuerte. Sabía que estaba enojada y después les voy a decir cuando les relate todo ese día y ese retiro, paso por paso, y cuando les relate también donde reventó todo. Pero yo sabía que estaba enojada, pero no sabía que iba a llegar a ese punto. Ni me lo imaginaba, en verdad. Ahí tuvieron una muy buena, porque lo escondieron muy bien, pero yo me enteré 2 meses antes y les voy a contar cómo es que me enteré y todo eso, ¿ok? Cuando les relate todo. Primero quiero ir en esta parte de los intereses que se me hace muy importante. Y listo, simplemente Mayre. Yo lo que puedo deducir, a mí esto no me consta, y lo dejo muy claro, no me consta. Lo que sabemos, si son hechos, es que el Partido Verde dio mucho dinero a los influencers y que usó mucho dinero para su campaña. Mayre es un influencer, Mayre es una youtuber, que es el modus operandi del Partido Verde.
y lo usó para esa campaña que era la más grande de México, que iban por diputaciones y por muchos puestos. Y a partir de eso yo puedo hacer la deducción de que encontró otros intereses y recibió otras gratificaciones a través de eso. Eso no me queda, señores, ninguna duda. De hecho, hay teorías que me dicen muchas personas de que a lo mejor a Mayre la habían mandado antes ya con esa misión de generar este conflicto. Podría ser. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que una persona tiene la mente tan retorcida. Pero, digo, ya hoy pongo en duda todo, pero yo es algo que no puedo creer, en verdad, no puedo creerlo, pero es una posibilidad también. Te digo, estas son suposiciones, nada más quiero aclarar lo que es suposición a lo que es un hecho. Entonces, a partir de eso simplemente se genera todo. Mayre simplemente es un peón como la cara de toda la denuncia. Mayre en algún momento dice: yo ya no quiero nada más, yo ya estoy harta, vayan al perfil de denuncia, porque se dio cuenta que se le salió de las manos, que no, yo creo que no sabía hasta qué niveles lo iban a llevar. Yo creo que no le dijeron cuánto dinero iban a invertir, qué iban a hacer, pero sí dijeron seguramente le vamos a dar con todo y vamos a acabar con él, con su carrera. Yo creo que eso fue lo que le dijeron, y a lo que he dicho: va, yo feliz, porque sentir el rechazo de un hombre es lo peor que me puede pasar en la vida. Y entonces, obviamente, después les voy a contar qué es lo que tiene Mayre detrás, que yo platicaba mucho con ella en el retiro, y obviamente tiene la figura masculina muy fuerte y los abusos que tuvo ahí atrás también, o sea, es obvio, ¿no? Y bueno, en verdad que es muy curioso, pero con la persona que menos coraje yo sentí en su momento fue con Mayre. Les voy a contar después por qué, pero yo desde que estaba en el retiro me di cuenta de ese problema mental que tenía. Y les voy a dar ahorita unos detalles muy fuertes de su forma de ser que les va a impactar mucho, y se van a quedar como muy impresionados. Pero yo la vi como muy enfermita. Así es, así la vi como muy, muy, muy... O sea, como que ella no había generado eso, me explicó, no le daba para generar tanto rollo. Y era de la persona con la que menos coraje tenía. Así es. Y bueno, eso fue el interés de Mayre Wink. Obviamente generar vistas, generar atención, popularidad y demás, ¿no? Y al final de cuentas ni nos conocíamos tanto. ¿Tú crees que iba a querer y tener tanto empeño en lastimarme, en generarme que me hundiera y demás? Si realmente, o sea, nunca hablamos, tuvimos solo ese encuentro, no había nada, no había ni un coqueteo, no había ni un mensaje de oye, me gustas, oye, tú también, oye, que hay que tener una relación. Para nada, no había nada, nada. Se me hacía increíble. Entonces no puede haber tanto dolor porque tampoco había tanta expectativa, tanta ilusión, no había nada de ilusión. Yo en ningún momento le dije, oye, Mayre, me gustas para algo más, oye, te me haces muy atractiva, oye, te me haces... Para nada, señores, para nada. De hecho, Mayre se refería mucho de, Ricardo, contrátame como la mamadora oficial, así. Contrátame como la mamadora oficial de tus retiros. Y ahí es donde yo tengo que mi equipo me decía mucho, que a ella la mandaron porque se daban cuenta de que decía mucho estas cosas. Y las repetía mucho con el grupo. Yo quiero ser la mamadora oficial tuya, Ricardo. Entonces... sí veo como que lo estaba intentando, de repente bajaba la mirada y de repente la veías y se ponía a sonreír de una forma como tétrica, como el guasón. Entonces era muy fuerte, y si se dan cuenta y han estado cerca de Mayre, se pueden dar cuenta cómo de repente su mirada se pierde completamente. Se pierde, como si estuviera en otro mundo, y de repente regresa y ya sonríe. Es muy tétrico, la verdad, es muy tétrico. Entonces, en verdad que yo desde el principio sentí como no había nada ahí atrás. Entonces, por eso nunca sentí como esa rabia con Mayre. Era realmente como su vida es reasible, o sea, da risa, como lo puse en el video.
donde realmente es de risa, ¿no? O sea, casarte con Maluma, comprar cacas por internet de Maluma, o sea, hacer una boda de Maluma. Wow, o sea, yo todavía me impresiona que tanta gente la siga y que le haga bulla. O sea, es increíble, o sea, estamos pero en pañales, señores, en un estado de evolución de menos 1 billón. Pero bueno, ese es el tercer interés, que es Mayre Wink. Y el cuarto interés es de Andrea. Uh-huh. Andrea, que hasta tuve que parar el audio para buscar su nombre porque ni siquiera me acuerdo cómo te llamas, mi reina, ni siquiera. Y ella se pone aquí como Andrea Alzaga, pero tenía otro apellido, pero ni siquiera me acuerdo de tu nombre, imagínate. Y esta persona salió en Telemundo, y estoy viendo aquí que salió en Telemundo diciendo que yo tenía una secta y que no sé qué, ¿no? Andrea Alzaga. Imagínate nomás salir en Telemundo y en televisión internacional afirmando algo que tú sabes perfectamente que no es real. Bueno, esta personita, también voy a contar su historia en los demás audios. Pues esta persona siempre insistía en asistir a mis retiros y demás. Siempre hubo un coqueteo de ambos lados. Ella me mandaba videos y demás. Así era, ¿no? Y por muchos momentos yo la corté y ya no quería como que estuviera en mi entorno. Y la bloqueé en algún momento y voy de pendejo y obviamente otra vez la desbloqueé y parecía que ya era una persona como mucho más agradable y demás y me insiste mucho en ir al retiro, pero me insiste de muchísimo. Ajá. Y no, es que tengo muchos problemas, Ricardo, no lo puedo pagar y no sé, y es que con mi papá tengo muchos conflictos y ahí vas. Uh-huh. Para que se den cuenta todas las cosas que pasé sin ver. Uh-huh. Que esa es otra más. Y obviamente uno mismo se mete en estas pendejadas, ¿me explico? Cuando no te das cuenta, cuando no quieres ver, cuando dices, ay no, pues debe de ser buena persona, debe de ser como algo, sí, seguramente ya cambió, así, ¿me explico? Cuando tú ves todas las señales y no dices, ¿sabes qué? No quiero estar contigo, o sea, y yo realmente no quería. Y ese fue, como ya les voy a contar después, una de las grandes enseñanzas que yo tuve, ¿no? Y a partir de eso, bueno, pues viene Andrea, con la que estoy un día antes del retiro. Y nunca había estado con ella, estoy con ella y listo. Después de ahí ella es la que me dice, oye, vamos a cenar. Yo le digo, no, yo estoy cansado, mañana todo retiro y tengo que dormir, tengo que descansar. De hecho, está hasta Mayre, está comiendo con todo mi equipo, cenando, y yo ni siquiera estoy yendo porque ella era como la influencer que yo, pues obviamente a estas personas, estúpidamente, yo obviamente les daba mucho mejor atención y obviamente las tratábamos como reyes, como reinas. Las íbamos por ellos al aeropuerto, les pagábamos el avión, hospedaje en los mejores hoteles, las regresábamos, aún a las Just Stop y a todas estas que se regresaron, les pagamos el avión y las llevamos, todo súper bien. Pero bueno, las pendejadas que hace uno para conocerse a uno mismo. Así es. Y listo. Bueno, pues Andreita, que de hecho es muy curioso porque una de las personas con las que estaba saliendo Andrea fue al retiro donde reventó todo el desmadre. Y él se acercó a mí y me comentaba, pues mira, es que Andrea antes de venir aquí me contó que iban con todo, que iban hasta a avisar al gobernador y que tú no te ibas a salvar y que te iban a meter a la cárcel y que iba a estar muy cabrón. Pero eso se los cuento más adelante. Bueno, ¿qué interés tenía Andrea? Pues ella era de las personas con más odio, con más rencor, con más violencia que puedo conocer en mi vida. En verdad es una persona que si están cerca de esta persona, en verdad, aléjense completamente. O, pues, si a ustedes les atrae,
espéjense, pongan atención en sus emociones, pero en verdad que es meterse en un conflicto tremendo. Y esta mujer, que obviamente va a recibir sus estudios psicológicos, van a darse cuenta como sí tiene muchísimos problemas de ira, de enojo, de rencor hacia la figura masculina. Ella me lo comentaba, que tenía mucho enojo con su papá. Y ella, pues, es actriz, realmente no tiene dinero, su papá la mantiene. Entonces, pues, está muy grueso. O sea, si tú no tienes dinero, o tú te metes en un desmadre así, tan fuerte, mediático, legal, no mames, tú tienes que tener un poder económico muy fuerte, porque pagarle a los abogados es carísimo, señores, carísimo. Entonces, si ya te metiste en ese desmadre, yo no sé qué estaban pensando, qué les dijeron. Seguramente les dijeron, no, tranquila, nosotros vamos a defenderte, cualquier cosa, vamos a estar ahí. Por favor, si ya no les sirves para nada. Y en su momento obviamente su coraje le sirvió, y ahí fue cuando Mayre y Andrea se juntan y entonces empiezan a hacer esta confabulación de, sí, conmigo estuvo, ay, conmigo también, te hizo lo mismo. Entonces empezamos a darnos cuenta de que nos pasaba a muchas personas. Sí, a ustedes dos. Y qué fuerte, ¿no? Entonces voy a ahondar mucho más sobre esto, pero quiero contarles nada más como cuál era el interés. Pues el interés simplemente era que fue la persona que sí se sintió más rechazada, porque sí es la persona que más rechacé, porque sí la bloqueé varias veces, porque sí le dije, ya lárgate de mi perfil, ya vete de aquí, en verdad. Fue con la persona que más mandé a la chingada completamente, y lo volvería a hacer y lo haría 1000 veces más, Andreita. ¿Ok? Fue la persona que más puso mierda en su perfil. Uh-huh. Ni siquiera Paola Campos puso cosas, imagínate. Ella fue la que puso más. Y nada más pasó eso. Eso fue lo único, imagínense nomás. Imagínate si tú en algún momento andas con ella, eres su novio. Uy, no, y que a lo mejor voltees a ver a otra mujer, o que le pongas el cuerno o así. No, güey. Aguas, cabrón. Ya les dije, Andrea Alzaga, aguas. En verdad. A mí me impresiona todavía cómo hay personas que siguen así sueltas por la vida, así nada más. Increíble. Y bueno, esta persona es el cuarto interés. Y el quinto, que lo dejé al final porque es muy importante, es el de Paola Campos. Uh-huh. Paola Campos, que era mi amiga. En verdad era mi amiga. Paola Campos era mi amiga. Es una persona que yo conocí en un evento en Chihuahua. Uh-huh. Desde que nos vimos hicimos clic muy fuerte. Y hablábamos, platicábamos. Ella se vino a la Riviera Maya, yo la invité a trabajar conmigo porque estaba trabajando en marketing, y empezamos a hacer muy buena sincronía. Era una persona muy linda, una persona buena, o sea, yo la veía como una persona muy linda. Ajá. Y ella y yo ya habíamos tenido, como lo explico en mi video, relaciones, habíamos estado juntos y habíamos tenido muchísima química. En verdad tuvimos muchísima química. Nos vimos en Coyoacán aquella vez, estuvimos juntos varias horas, y de ahí quedamos como con una relación como más de volvernos a ver, porque había sido muy satisfactorio para los dos, así de fácil. Y siempre hablábamos y me decía, es que Ricardo, hay que vernos, y cuándo nos vemos, y cuándo estás acá, y no sé qué, y siempre era así, ¿no? En su momento, pues ya le invito a trabajar conmigo cuando yo estaba contratando mucha gente, mucha gente, porque no nos damos abasto con tantas miles y millones de personas que empezaron a llegar después de los webinars, durante los webinars. Era muchísimo trabajo. Y bueno, ella empezó a trabajar. Al principio lo hacía bien, después ya no digo que al final, sino digo como 2-3 veces ya empezó como a mostrar realmente, tenía muchas deficiencias, no ponía mucha atención, y obviamente era muy irritante estar con ella. Era muy irritante ir llevando su trabajo, y todos los del equipo lo platicábamos y sabíamos que era así, ¿no? Si tú eres el jefe de Paola,
pues obviamente debes de saberlo, cómo trabaja ella. Es una persona que no es muy rápida de mente. Es una persona que yo la veo una persona buena, pero no la veo rápida de mente, así es. ¿Y cuál fue la cuestión con Paola? Que Paola ya había estado conmigo y todo el tiempo había este coqueteo, todo el tiempo había hasta sexo por teléfono y todo esto, siempre hubo esa parte, una atracción muy fuerte entre nosotros dos. Y a partir de eso, ella siempre tenía, como lo marco en las conversaciones de mi video, les muestro las conversaciones ahí, de hecho. Y ahí se ve perfectamente cómo ella pues tiene la intención de querer hacerlo y no y le da como miedo, pero dice sí quiero y por favor y no sé qué. Y le pregunto, oye, ¿te gustaría con Michelle? Me dijo sí, yo quiero hacer un trío, me da mucha curiosidad. Y siempre hablábamos así, siempre estábamos como en ese rollo. Siempre le decía, ¿y ella te gusta? Me decía sí, sí me atrae. Teníamos una fotógrafa, y le decía sí, ya también con ella. Y así, todo el tiempo estaba en ese punto y es como su fantasía. Y obviamente se lo va a reprimir toda la vida porque después de esto ya no va a querer experimentar su sexualidad al máximo como todo ser humano tendría que hacerlo. Ya no lo va a hacer y eso va a ser muy fuerte porque yo estoy seguro que a partir de eso ya va a desarrollar enfermedades en esa parte sexual muy fuertes y ya lo van a poder ver si algún momento sale a dar la cara, ¿no? Y esa parte es muy intensa porque cuando estamos los tres, Michelle, Paola y yo, estamos juntos, obviamente hay esa interacción entre los tres, hay besos entre los tres, hay todo entre los tres, ¿no? Menos ella no participa del todo sexualmente en cuestión de penetración, no participa, pero lo demás sí participa. Uh-huh. Y está ahí, está excitada y le gusta y toda esa parte está, o sea, obviamente, ¿no? Como se demuestra en toda la demanda y como se muestra todo el tiempo. ¿Y qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es el punto detonante? Porque Paola Campos sola no hubiera generado todo eso porque ella sabía que no pasaba nada y que no había nada detrás. Lo sabía perfectamente. Lo que yo creo que no sabía es el problema tan grande que le iba a perseguir toda su vida. Eso. Y yo recibí muchas amenazas de sus tíos, de sus familiares, por mensaje y todas las tengo registradas. Uh-huh. Y después ella me demanda otra vez, como una demanda donde dice que yo la amenacé, que es completamente falso. Yo ni siquiera tengo ya acceso a su teléfono, ni forma de contactarla, ni nada. Todo esto para parar todo este proceso legal que yo les dije que tenía que acabar con el último eslabón. Ella intentó varias veces, también convenció a Michelle de alguna forma de que generara también un bloqueo ahí. Entonces por eso se detuvo muchas veces esta parte legal. Al final, obviamente, pues todo iba a caer por su propio peso, sin lugar a dudas, pero el punto detonante aquí fue su novio. Uh-huh. Su novio es la persona que detonó todo, que es un capitán de meseros de Coralina, que es un beach club aquí en la Riviera Maya, en Playa del Carmen. Y esta persona, pues obviamente Paola con la culpa de haber participado en eso, porque si no, ¿por qué tienes culpa? ¿Me explicó? Había participado en eso y porque le había puesto el cuerno a su novio, entonces va con él y le dice, no, es que fíjate que abusaron de mí. Para esto, ella ya lo iba tramando y varios de mi equipo ya me estaban diciendo que Paola les estaba diciendo que yo había abusado de ella y que yo la acosaba. Uh-huh. Cosa que cuando yo le muestro todas las pruebas a mi equipo, ellos enfurecidos con ello, con Paola, y ahí es cuando yo tuve más gente que me apoyaba en armar mi video, porque fueron horas y horas muy pesadas. Y obviamente ella solo mostraba como la parte que ella le convenía y demás, y lo hacía ver como que yo era el que la acosaba. Eso es obviamente lo que le muestra a su novio. Su novio obviamente enfurecido, porque Paola le dice que ella no quería participar, pues él es el que dice, vamos a chingarlo. Vamos a chingarlo. Y estoy seguro que él es el que consigue su abogado, un abogado muy prepotente que llega
a fiscalía y yo conozco al gobernador y que no sé qué y que está y a Paola obviamente lo odiaban ya ahí, o sea, era como detestable porque llegaban de una forma muy prepotente y obviamente así no te puedes dirigir a las autoridades de ningún tipo, ¿no? Entonces, estas personas muy prepotentes, pues obviamente llegaron de esa forma, llegaron por ahí, seguramente fue algún abogado que consiguió ahí en Coralina, pues en La Peda, en tantas personas que puedes conocer ahí seguramente. Y estoy seguro que por ahí fue todo este rollo. Y pues este sujeto es el que le dice a Paola, vamos a grabar las conversaciones, vamos a hablarle a Michelle, vamos a hablarle a Ricardo. Michelle contesta, la graban, y donde empiezan a hablar de todo. Y después intenta hablarme a mí, yo no le contesto. Le manda a mi expareja, le manda conversaciones, le manda un audio, le manda todo. Le manda audios, le manda cuestiones muy explícitas que van en contra de la ley Olimpia. Obviamente todo en su conveniencia y todo tratado para que se viera como que ella era como la víctima que nunca se vio. Ni siquiera mi expareja se creyó esa parte. ¿Me explico? Pero bueno, eso es muy delicado porque se metieron con la ley Olimpia, ¿no? Y bueno, simplemente todo eso está documentado, tengo todas esas pruebas también bajo mi poder. Y ellos lo que te querían en ese momento eran obviamente destrozar mi familia, lo cual lo lograron. En ese momento lo lograron porque fue el punto detonante de todo. En ese momento se generó como el primer golpe como de histeria y sí, acabó como por derrumbarse completamente ese núcleo familiar. Cuestión que tenía que pasar, cuestión que se tenía que romper, cuestión que hoy para los dos que nos llevamos muy bien, pues fue lo mejor, ¿no? Ella en su vida, yo en la mía, y era algo que tenía que ser, porque ya no voy a ahondar en eso porque es la madre de mi hijo y la respeto y sobre todo por el amor que le tengo a mi hijo, pero estuvimos 5 años y donde nos llevamos muy bien y les voy a decir unas cosas, eso sí. Siempre hubo complicidad, siempre hubo risas y siempre hubo buen ambiente. Con esas palabras les digo absolutamente todo. Y en 5 años tú no puedes aguantar si hay algo que no está bien. Siempre estuvo todo bien, ¿me explico? No voy a decir nada más que eso. Se entiende perfectamente todo y todo el mundo sabe de mi forma de ver la vida, de observarla, de experimentar y pues es obvio, ¿me explico? Y listo, no voy a decir nada más de ella. Por mi hijo, por el amor hacia él y porque no quiero generar absolutamente nada ahí. Eso es lo más importante para mí, son mis hijos. Y bueno, se quedó ahí. Ese interés simplemente no era interés ni siquiera de Paola Campos, era interés de su novio. Y obviamente el interés de Paola era quitarse esta culpa, el justificar el por qué había pasado eso, por qué había estado en ese momento. Entonces ella quería limpiar esa parte. Y su novio, que fue el Pepe Grillo atrás de ella, pues fue el que generó todo, ¿no? Le armó todo y pues listo. Así fue como se dio. Yo sé que Paola sola no hubiera, con su familia, no hubiera pensado ni siquiera como en hacer algo así. Pero sé que él tuvo que ver en todo esto y sé que él es el que está detrás de todo esto y obviamente yo creo que no miden las consecuencias porque a ti, tu novio de Paola, que ni siquiera sé cómo te llamas, y tampoco me interesa ni buscarlo, me da muchísima hueva, muchísima flojera, muchísima pereza y ni siquiera Paola fue tu novia, fue sincera contigo, no te dijo todas las cosas, no te dijo las conversaciones, no te dijo que ella incitó todo, no te dijo que era de ambos lados, no te dijo lo que realmente pasó este día, no te dijo nada de eso. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que te metiste en un problema muy fuerte, de gratis.
Yo estoy seguro que tú vas a tronar con Paola. Yo estoy seguro que tú vas a terminar esa relación. Porque esto los va a seguir por siempre. Yo sé que tú dudas en tu mente de todo lo que ella te dijo. Yo sé. Y eso va a salir en algún momento de conflicto y ustedes van a terminar. Van a terminar. Y te metiste en un problema y ya después, años después, vas a decir, puta, me metí en un problema por esta que ya es mi ex y ya ni siquiera está conmigo, pero eres un niño hoy. Y tomaste una decisión como un niño. Y obviamente a veces pensamos que las cosas no tienen sus consecuencias en esta tercera dimensión. Simplemente las hacemos y ya. Y obviamente esto tiene muchas repercusiones. Porque fuiste parte muy importante. Si tú crees que estás bajo el telón y que no te ves, claro que te ves. Si yo escuchaba tu voz cuando mi ex me enseñó el audio de Paola Campos, yo escuchaba tu voz que le decías a Paola Campos, dile esto otro. Perfectamente le escuchaba. Estuviste detrás de todo eso. Esos audios están ahí. Así que, bienvenido. Y ese es el quinto interés que hubo, a lo mejor hasta un sexto con este personaje, y nada más. Creo que esta persona tiene como lo puse en el video, ahí sale su nombre en el video, y tienen como una empresita de gorritas o algo así. Pero bueno, pues obviamente, bueno, yo no lo hubiera hecho, pero también yo te hice mis pendejadas, ¿no? Este es un cúmulo de cuestiones que pasamos por alto y que no observamos y que no nos dimos cuenta. Y que es de las dos partes, ¿no? Pero bueno, esos son los intereses que hubieron detrás de todo este desmadrito. Después de eso, ¿qué se genera? Se genera todas las personas que tenían algo contra mí, un resentimiento, un rechazo de alguna forma, que en un momento voy a contar todos los rechazos de las personas principales, entre comillas, o que más figuraron. Voy a contar por qué sintieron ese rechazo, de dónde viene ese rechazo, y por qué entonces aprovecharon el momento para salir a querer desquitarse de mí. Y lo voy a contar tal cual, con los nombres de todos, ¿no? Ahora, ¿qué iban a ganar estas personas? Si se fijan, la mayoría de ellos estaban vinculadas al desarrollo personal, a lo espiritual, querían ser conferencistas, querían hacer eventos. Lo que me explicaba una persona que fue importante, que fue una persona que estaba en el dark side del internet, me decía, es que tú mostraste algo, mostraste que a partir de este mundo espiritual se puede hacer mucho dinero. Entonces, obviamente hay muchísima gente celosa que quiere tu puesto. Y esto yo lo sé. ¿Me explico? Entonces, es una persona que maneja muchos datos y que maneja mucha información como oculta, que trabajó con personalidades muy, muy grandes en México y que llegó con nosotros. Que voy a omitir su nombre, pero voy a hablar de él. No voy a decir quién es, pero es una personalidad muy conocida en ese mundo. Entonces, esa persona nos dijo justamente toda esta parte tan especial, que esos intereses se vieron como que aprovecharon el momento simplemente. Entonces muchos eran que hacían retiros, que hacían conferencias, que tenían un podcast, que hacían un evento virtual, que algo que era indirectamente su competencia, ¿no? Y que de alguna forma se sintieron rechazados por mí, por mi círculo. Y yo les voy a contar cómo esa gente se sintió rechazada por mí. Y esto se hizo así, se hizo más grande, pero no se hubiera hecho más grande si no hubiera habido esta inversión tan grande de la política. Esto fue el punto clave. Y en mi relato, que es el siguiente audio, les voy a contar cómo fue desde el inicio. Esto es Radio Ananda.